Para la gente que anota, el mensaje el día de hoy se titula Experimentando la carga. Allá anótale, experimentando la carga. Y quiero comenzar contándote una anécdota. Hace como 20 años, tal vez un poco más, yo me fui a vivir a la ciudad de Toluca. Y cuando nos fuimos a vivir a la ciudad de Toluca, mi papá compró una casa que estaba en medio de puras milpas. No había nada, o sea, solamente había un camino de terracería. Y cuando llovía era horrible porque te podías quedar atascado. De hecho, a mi esposa le tocó varias veces que nuestro carro se quedara atascado ahí en las calles donde vivían mis papás. Me acuerdo muy bien un día, íbamos para la iglesia. Bueno, de hecho fuimos a la iglesia y nos mandan de nuevo a casa porque se había olvidado algo y ahí voy corriendo a la casa de regreso. Y era época de lluvias y estaba el lodazal horrible. Me acuerdo que levanté mis pantalones y dije, bueno, señor, pues ni modo, ¿no? Porque el carro se atascó, o sea, se me atascó el carro, o sea, no hay forma de sacarlo. Entonces me levanté los pantalones y me metí al lodo para tratar de empezar a meterle piedras abajo de la llanta para que no pasara absolutamente nada. Entonces luego empecé a ponerle piedras a los lados era una camioneta de la camioneta y la empecé a levantar con un gato. Empecé a levantar la camioneta con el gato, pero la camioneta no se levantaba. Las piedras se hundían. Sí, sí, me estoy dando a entender. O sea, de eso tenía que ir para arriba, no para abajo, ¿no? El punto es que en la desesperación yo, ya sabes, ¿no? Sientes que te puedes comer el mundo, empiezo a agarrar la camioneta a los lados y la empiezo a levantar y yo me empiezo a hundir. Entonces, cuando quiero sacar los pies, no puedo. Los, los pies los tenía atorados, iban pasando unas personas ahí, ¿te acuerdas de eso? Me ayudaron a salir del lodo, pero salí sin zapatos. Los zapatos se quedaron ahí. Cuenta la leyenda que los zapatos del pastor Layan están abajo de lo que ahora es asfalto porque la calle ya está pavimentada, ¿no? Fue horrible. Pero bueno, esa no es la historia que te quería contar. La historia que te quiero contar es que había muchos animalitos, muchos bichos que se subían por las paredes de la casa. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que calear, tienes que poner cal y vas a preparar la cal. Perdón, así la preparábamos nosotros. eh, un tambo de 20 litros, le echábamos un bulto de cal en agua, la molíamos, digo, lo revolvíamos y le agregábamos nopales para que la baba del nopal sirviera como pegamento para la cal. Entonces, cuando nos dicen por primera vez necesitan ponerle cal a las paredes para que no se suban los bichos, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, me acuerdo que me subí a la azotea y dije, a ver, ¿dónde hay una tlapalería? Así, sí, se ve milpa, 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 milpa. Y me acuerdo que a lo lejos se ve algo que dice cemento, una cruz azul. No, dije, ahí deben vender cal. Yo no sé qué estaba pasando en mi mente. Me fui caminando. O sea, yo lo que hacía, porque si no tendrías que ir a dar una vueltísima porque no había camino, eran puras milpas. Yo lo que hacía era atravesarme las milpas. A mucha gente le da miedo eso, pero para mí era la ruta más corta, ¿no? Ahí vas entre los surcos de las milpas, abriéndote camino, ¿no? Entonces llego a este lugar, de esta casa de materiales, y le digo, ¿tendrás cal? Y me dice, ¿cuánto quiere, joven? Le digo, pues dame un bulto, ¿no? Necesito calear toda una casa. Dame un bulto. Y me dice, ¿en dónde se lo echo? En la, exactamente, le digo, en la espalda. Digo, obviamente era joven, más fuerte, ¿no? Entonces me dice, ¿de verdad, joven? Le digo, voy aquí cerquita, nada más atravieso las milpas y llegué a mi casa. Es la peor de las peores decisiones que he tomado en la vida. Porque me pone el bulto en la espalda y obviamente yo lo voy cargando. O sea, al momento no sentí nada, fue así como de, estoy fuerte, ¿no? O sea, tengo 20 años, tenía 20 años en ese entonces, fue así como de, hazme se los mandados, el bulto, ¿no? O sea, y ahí voy con el bulto, ¿no? Me cansaba, y o sea, nada más para que veas, si hacía ejercicio en esa época, lo levanté, lo pasaba para acá. Pero en una de esas, el bulto de cal es de papel. Se empieza a rasgar el bulto de cal, y yo vengo con la cal acá, y la cal me empieza a caer en la cara. Estaba el sol. Esa cosa arde como no te imaginas y me empieza a entrar en los ojos y yo así de
¿qué estaba pensando? No me acuerdo que bajé el bulto acá y le dije, ¡ah! Bendito sea. Bueno, no dije bendito sea, dije otra palabra, ¿no? Pero mi punto fue, ¡ah! Y me acuerdo que ahí, tallándome los ojos, llegué a la casa de malas, llegué enojado, pero tuve la oportunidad de experimentar la carga. Quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, dile, experimenta la carga. Ahora, creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios es experimentar la presencia de Dios. Creo que todos en algún momento en la vida hemos experimentado la presencia de Dios. Puede ser a través de un canto, ¿no? Un canto que lo estás escuchando y te saca los mocos a más no poder. A mí me ha pasado, me pasa cada rato, ¿no? Son esos cantos que te llegan al corazón y te quiebran. Y experimentamos la presencia de Dios. Dios hace algo. Pero aquí viene la situación. Dejas de experimentar el canto o dejas de experimentar ese momento donde leíste la palabra, dejas de experimentar el domingo, sales de la iglesia y experimentas la realidad. ¡Pah! Como que te golpea la realidad, como que hay algo que te pega y la presencia de Dios se quedó en el pasado, ¿eh? Y dices, también que íbamos, comenzamos bien el domingo, pero mira, llegamos a la casa y nada más andamos peleando, mujer. Peleaste desde antes de llegar a la iglesia. Llega el lunes y en lugar de manifestar la presencia de Dios en tu vida, nos comportamos como si no conociéramos a Dios. El punto es que hemos conocido la presencia de Dios, pero nunca hemos cargado con su presencia. Y hoy yo te quiero animar a que experimentemos la carga de la presencia de Dios. Y hoy voy a predicar de una manera un tanto diferente. Normalmente yo los domingos lo uso para predicar, pero hoy quiero enseñarte. Hoy te voy a enseñar. Hoy va a ser más como una clase que una predicación. Así que quiero que pongas mucha atención a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Porque si aprendemos este principio, te prometo que todo lo que hagamos en la vida nos va a salir absolutamente bien. No quiere decir que no vas a tener problemas, simplemente quiere decir que vas a vencer al final del proceso. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Ok. Entonces vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y dice de la siguiente manera: David consultó a todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Ahí hago una pausa. Te pongo en contexto. Antes de que David fuera rey, hubo un rey antes. Ese rey se llamó Saúl. Y con Saúl sucedieron muchas cosas bien tremendas. Entre ellas, que el arca de la presencia de Dios, porque en la antigüedad la presencia de Dios se manifestaba a través de un arca, ya no estuviera en Israel. Se lo llevaron los filisteos. Y cuando David se vuelve rey de Israel, él dice: mi deseo es que regresemos el arca de Dios, el arca del pacto a Israel, donde debe de estar. Entonces David comienza a hacer ahí una campaña para decirle a la gente: es momento de regresar el arca de Dios a Israel, porque la hemos descuidado. Yo te pregunto, ¿has descuidado la presencia de Dios en tu vida? Eso nada más respóndelo hacia ti mismo. ¿Ok? El deseo de Dios es ponerle atención a la presencia de Dios. El deseo de David es poder experimentar la carga de la presencia de Dios. No solamente experimentar la presencia, sino experimentar la carga. Ahorita van a ver a dónde quiero llegar. Versículo 4. Toda la asamblea estuvo de acuerdo
porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Versículo 5. De manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sihor en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo Hamat al norte, para que participara en el traslado. Di conmigo traslado. Una vez más, traslado del arca de Dios de Kiriat Jeraim. Luego David y todo Israel fueron a Balá de Judá, también llamada Kiriat de Jeraim, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pongan mucha atención, el versículo 7 nos va a dar clave de algo muy importante. Dice, pusieron el arca de Dios en una ¿qué? En una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. Ok. Están todos emocionados porque la presencia de Dios, el arca de Dios, va a regresar a Israel. ¿Tú te emocionarías si sabes que la presencia de Dios va a visitar tu casa? Pero tienes que transportarla, la presencia. Esto es lo que quiero enseñarte. La presencia de Dios quiere visitar Israel. Pero para que la presencia de Dios visite Israel, necesitan transportar la presencia. Ahora, ¿por qué dice ahí que pusieron el arca en una carreta? Porque el pueblo quería hacer las cosas de manera sencilla. Y esa no es la indicación para transportar el arca. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 14. Éxodo 25 del 10 al 14 dice: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos a cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas con oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca. ¿Para qué? Dios dio una indicación de cómo se debía transportar el arca. ¿Cómo se debía de transportar? Cargándola. La presencia de Dios se transporta experimentando la carga. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Dios? No la quieren cargar. ¿Qué es lo que hacen? La ponen en una carreta. Iglesia, el problema de la vida radica en que hemos experimentado a Dios, pero no hemos experimentado su carga. ¿Por qué no queremos experimentar la carga de Dios? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. Algunos dicen: pastor, no entiendo por qué las cosas no me salen como yo quiero. Lo que pasa es que Dios está contigo, has experimentado la presencia, pero no has experimentado la carga. Tal vez te has dedicado toda tu vida de cristiano a tener la presencia de Dios en una carreta en lugar de cargarla sobre los hombros. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy, iglesia? ¿Qué es a lo que nos ha llamado Dios? ¿Sabes? Dios nos ha llamado a salir de nuestra comodidad. Era cómodo mover la presencia de Dios en una carreta. Era fácil, era decir: empújala, 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 empújala. Estamos un poquito chueco, no importa, empújala porque adelante se endereza el camino. El problema, iglesia, es que cuando tú empujas la presencia de Dios o cuando jalas la presencia de Dios porque la traes en una carreta, el problema radica en que no sientes la carga. ¿Quieres la bendición de la presencia? Incluso existen pensamientos como, y lo platicábamos con algunos pastores en esta semana, decían: pastor, hay gente que dice: bueno, pues es que en mi casa estoy bien, estoy leyendo la Biblia, oramos, sí, está bien, gloria a Dios, pero solamente estás jalando la carreta.
¿O solamente estás empujando la carreta? Y Dios no quiere que empujes ni jales la carreta. Dios lo que quiere es que experimentes la carga. La misma palabra de Dios dice: vengan a mí, mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Pero quiere que cargues. ¿Sí se entiende? Necesitamos cargar la presencia de Dios. Necesitamos experimentar la presencia de Dios, pero a través de la carga. Ahora, la historia no para ahí, porque ya sabemos que hubo dos maneras de transportar la carreta, digo, el arca: a través de la carreta y a través de cargarla. ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Cargando. Dios quiere que lo hagamos cargando. ¿Cómo lo hizo el pueblo en ese momento? Con la carreta. Ahora, ¿la presencia de Dios estaba ahí? Sí. La presencia de Dios se manifestaba fuera en hombros o fuera en carreta. El problema es que no se experimenta de la misma manera. Si tú quieres experimentar a Dios a un nuevo nivel, necesitas experimentar la carga. Ahora, perdón por lo que voy a decir, y no quiero ofender a nadie, pero si se ofenden, ni modo. Muchos solamente se acercan a Dios cuando lo necesitan. Y sabes, Dios está cansado de que te acerques en esas situaciones. Dios está cansado de que vivas de la presencia de Dios a través de una carreta. Porque ¿sabes qué es lo que sucede en la carreta? Como no estás cargando, llega un momento en el que dices: mira, vamos de bajada. Ya se fue, exactamente, ya se fue. Se fue el arca, se fue la presencia. ¡Ay, pastor, me está yendo mal! Córrele por la presencia. Y entonces la alcanzas y la agarras y ¡ay, aquí estamos! Vienes a la iglesia, las cosas empiezan a ir un poquito mejor y la vuelves a soltar. Y entonces tu vida es un sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque la presencia de Dios solamente la has estado transportando en carreta. Es momento de que te atrevas a experimentar la presencia de Dios a un nuevo nivel. Y la historia continúa. Mira lo que dice Primera de Crónicas capítulo 13, versículos del 8 al 12. Dice así: David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, guitarras eléctricas. Bueno, no dice guitarras eléctricas, pero imagínatelo: panderetas, címbalos, y trompetas. Dice: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió ahí en la presencia de Dios. Y me detengo un momento ahí. ¿Por qué el arca se tambaleó? Porque los animales tropezaron, pero es porque nadie le iba cargando. Cuando tú vas cargando el arca, trata de imaginarte que estás cargando el arca. Si tú ves que el camino se pone difícil, tal vez le vas a gritar a las personas que van atrás: ¿sabes qué? Agáchense un poquito para que yo pueda pasar y no se vaya a caer. Y cuando ustedes lleguen acá, yo levanto. ¿Sí se entiende? Porque el cargar el arca, determina la velocidad a la que avanzas. Cuando tú sientes el peso de algo, eso va a determinar la velocidad a la que estás avanzando. Y pónganme mucha atención: muchos de nosotros hemos soltado la presencia de Dios y hemos dejado de sentir su presencia porque estamos avanzando a nuestros propios ritmos y no a los ritmos de la gracia. Ahora, ¿qué le pasó a Usa? ¿Se murió? ¿Tenía que haber muerto? No. ¿Por qué murió? Porque estaban haciendo las cosas a su manera. Versículo 11. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Versículo 12. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Imagínate esto. Primero van cantando, ¿no?
Me puedo imaginar acá. Na, 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 ni, na, 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 na. Estaban Águila, ¿no? Ahí cantando. Ta, na, 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 ¿no? Bien contentos. Ta, na, 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 ¿no? Ahí echándose algunos el remolineando, ¿no? Se armó el slam cristiano ahí. Pero cuando el arca se la dio y Usa nada más hizo esto, en ese momento él muere. Se acabó la fiesta. Yo no sé si te puedas imaginar en ese momento el decir, no manches, nada más la tocó y ya se murió. Ahora, yo no más quiero que entren en razón de algo. Muere Usa. ¿Y en dónde estaba el arca? Estaba en la carreta. Dice la palabra que David sintió miedo. Ya no era temor, porque son cosas distintas, temor y miedo. Él sintió miedo de lo que acababa de pasar con la presencia de Dios, porque acababa de morir una de las personas que él amaba. Quiero que me vaya siguiendo en la historia. ¿Qué dice David? ¿Saben qué? Agarren los palos, mijos. Paren todo, aquí la bajamos. Y para los que no lo saben, estaban a un costado de los terrenos de una persona que se llamaba Obed Edom. No le preguntaron si la podían dejar como tal, ellos simplemente dijeron, aquí nos agarró, mijo, aquí la dejamos. Ahora imagínate que tú eres Obed Edom, no eres cristiano, no eres judío, y acabas de ver que una persona se murió por tocar eso. ¿Cómo te sentirías? Yo sentiría miedo, así como, no manches, o sea, oye, no lo pueden dejar en la calle. No, ahí, o sea, pues total, si se lo roban, se mueren. No, le dijeron, mira, te la vamos a encargar aquí. Me imagino, si yo fuera Obededón, decirle a mis hijos, ni se les ocurra acercarse. Esa cosa es muy peligrosa. Es peligrosa. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? De cargar en carreta, digo, de llevar en carreta o de cargar sobre hombros. Este es el punto, iglesia. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, es muy probable que salgamos lastimados. Muchos dicen, pastor, es que si he ido a la iglesia, tengo 20 años de ser cristiano, pero las cosas no salen como quiero, porque las estás haciendo a tu manera. Y cuando haces las cosas a tu manera, la presencia de Dios es la presencia de Dios. La presencia de Dios está ahí. Pero como no lo estás haciendo como Dios quiere, incluso la misma presencia de Dios te puede lastimar. Hay algunos que no han dejado de pecar. Si se puso un poquito ruda la cosa, ahorita cambia, no se preocupe. Hay algunos que se siguen embriagando cada fin de semana. Hay algunos que no han podido dejar de fumar. Hay algunos que no pueden dejar la pornografía. Hay algunos que no pueden dejar el adulterio, pastor, pero nunca me he metido con otras personas. Sí, pero las miras con tus ojos. Eso es adulterio. Y como estás transportando la presencia de Dios, no la estás cargando, la estás jalando. La misma presencia de Dios te ha estado lastimando por mucho tiempo. Es nuestra responsabilidad el cambio. Pero mientras sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, tal vez la misma presencia de Dios nos siga lastimando. Digo, aquí podría terminar el mensaje, ¿no? Decir, hermanos, no hagamos las cosas a nuestra manera. No, la historia no quiero que termine ahí, la historia continúa. Pero lo que quiero que quede bien claro es que no hemos podido dejar nuestra comodidad, no hemos podido dejar nuestros vicios, no hemos podido dejar nuestra antigua manera de vivir y por lo tanto no podemos experimentar la presencia de Dios totalmente porque no estamos cargando, solamente la estamos jalando o la estamos empujando. Y sabes, yo no quiero que nos pase como a USA. El día miércoles, la pastora Denise, vi que estaba platicando con mi esposa, yo no estaba con ella, pero estaban ellas dos y tú sabes cuando alguien está hablando de algo importante. Yo podía ver la cara de mi esposa y veía las facciones de la pastora Denise y dije, le está diciendo algo importante.
Y cuando me acerqué a preguntarle a mi esposa, cuando terminaron de platicar, porque nos fuimos a comer, le dije, ¿qué te dijo la pastora Denise? Soy chismoso, sí. Y ella me dijo, no, me empezó a profetizar. Dice que en la madrugada Dios le dio una visión para gracia incontenible. Y le dije, dime, quiero saber. Y la visión es, hemos abierto puertas, las cuales tenemos que cerrar. Porque si no cerramos las puertas, le vamos a dar lugar al enemigo. Y sabes, iglesia, yo quiero que cerremos toda puerta. No porque yo le tenga miedo al enemigo, no. Digo, no es que me haga los mandados tampoco, ¿no? Pero no le tengo miedo al enemigo. Lo que quiero es que tú experimentes la bendición de parte de Dios. Y no vas a poder experimentar la bendición completa si no te atreves a cargar con su presencia, si no te atreves a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Sabes, Dios se mueve por su gracia y su misericordia. Pero si no sientes el peso de llevar la carga, nunca vas a poder experimentar la bendición total. ¿Sí se entiende? La pregunta es, ¿cómo vamos a cargar con la presencia? ¿Cómo vamos a transportar la presencia? ¿En carretas? ¿O lo vamos a llevar sobre los hombros? Porque, iglesia, ese es el siguiente punto. No se trata de saber si Dios está o no. Se trata de hacer las cosas a su manera. Porque algunos preguntan, pastor, ¿Dios está con nosotros? Sí, sí está contigo. Pero no has estado cargando la presencia. Tal vez la estás jalando, tal vez la estás empujando. Y por eso es que no puedes experimentar un cambio total de la presencia de Dios. Porque me queda claro algo, cuando alguien experimenta la presencia de Dios y Dios te toca, jamás vuelves a ser la misma persona. No somos perfectos, obviamente, cometemos muchos errores. Yo se los he dicho, si van a buscar errores en el pastor, los van a encontrar, tengo muchísimos. Tal vez soy la persona más pecadora, pecamos diferente, lo vuelvo a aclarar. Pero no estoy aquí por mis méritos, estoy aquí por la gracia de Dios. Entonces, ¿voy a hacer las cosas a la manera de Laia o voy a hacer las cosas a la manera de Cristo? De eso se trata, iglesia. Algunos dicen, pastor, cada que pongo un negocio no prospera mi negocio. Lo que pasa es que estás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Y quiero que sepas esto, cuando Dios hace algo, Dios siempre piensa en grande. O sea, cuando Dios levantó Gracia Incontenible, Él no pensó en una iglesia de 100 personas. Él pensó en una iglesia de miles. Y cuando empezamos a platicar ahora esta semana que estuvimos con varios pastores hablaban y me decían, Layan, vemos tu iglesia, es una iglesia increíble. Yo, ¿de verdad? No, me decían, vemos una iglesia increíble que es parteaguas, que va a obtener crecimiento. Porque ese ha sido siempre el sueño de parte de Dios. Pero no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, se trata de hacer las cosas a la manera de Jesús. Entonces algunos dicen, pastor, pero me estoy esforzando, me estoy esmerando. Y este es el punto. No lo estás haciendo mal, pero es probable que tampoco lo estés haciendo bien. Así como lo escuchaste. No lo estás haciendo mal, pero es muy probable que tampoco lo estés haciendo bien. O sea, haces lo suficiente para no estar mal, pero te conformas con eso. No haces lo suficiente por vivir mejor. ¿Sí se entiende? Sabes, Dios quiere tener comunión contigo. Quiere que te levantes temprano a orar. Pero tú piensas que levantándote a las 9 de la mañana y salirte a trabajar a las 11, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Tienes que hacer tu parte. Alguien se rió por acá, me gustó esa risa, hay que grabarla. ¿Sí se entiende? O sea, dices, pues pastor, no soy rico, tampoco soy pobre. Ahí humildemente por la gracia de Dios, ¿por qué no te esfuerzas y te esmeras y haces las cosas como Dios quiere que las hagas? Ahora, tenemos nuestro mejor ejemplo de vida, Jesús. Jesús cargó con la presencia de Dios y se convirtió en la persona más atractiva del mundo. Nunca se quejó por el peso. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba bautizando, lo estaba bautizando su primo Juan, descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma.
Y Dios le puso una carga, y la de él sí fue una carga pesada, ¿eh? Llevar los pecados de la humanidad es una carga bien compleja, bien dura. Y no me lo imagino como un adolescente volteando al Padre y decir, ah, chale, todo yo, Señor, todo yo. ¿Por qué no mandas al Espíritu Santo? Porque así somos, ¿no? Te mandan por las tortillas. ¿Por qué no mandas a mi hermano? Todo yo, todo yo. Yo no veo a Jesús quejándose, sino al contrario, cada que lees la palabra de Dios, siempre fue, vine a obedecer al Padre, vine a cumplir la voluntad del Padre, vine a hacer lo que Él me mandó a hacer. Y sí, hay un momento en la oración que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta situación horrible que estoy a punto de vivir, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga ¿qué? Él estaba llevando la carga. Él estaba dispuesto a llevar la carga. Ahora, ¿sabes por qué la vida se te hace difícil? Porque como estamos empujando la carreta y no estamos experimentando la carga del mundo te está aplastando. Si tú tiras la carga del mundo y tomas la carga de Jesús, tomas la carga de Dios, esa carga nunca te va a aplastar. Lo voy a decir de esta manera. Al acercarse más a Jesús hay más carga, hay más peso, pero esa carga no nos aplasta. ¿Sí se entiende? Porque Dios te va a poner cargas. ¿Por qué fuimos a los hospitales el día viernes y estuvimos orando por la gente enferma? Porque esa es una ¿qué? Es una carga que Dios puso. Estamos dispuestos a llevar esa carga, pero esa carga no nos aplasta, al contrario, la amamos. Y fue increíble ver milagros, porque vimos milagros. En una de esas yo veo a una persona con sotana acercarse a mí. Yo dije, ¿viene hacia mí? Sí. Era un sacerdote católico que fue a pedirnos de comer. Y que le dijimos, no, no te damos. No hicimos eso. Le dimos de comer. De hecho, me puse a platicar con él. Casi oramos juntos y hacemos un devocional. El problema es que no sientes eso de la carga porque estás cargando las cargas del mundo. Solamente estás empujando o estás arrastrando la carreta con la presencia de Dios y sientes que no puedes más porque la carga que llevas, la carga que te impone el mundo, es así, te aplasta. Hay algunos que dicen, pastor, ya no sé qué hacer con mi marido. Oran de esta manera, Padre, o te lo llevas o te lo mando. Y perdón, esposos, por lo que voy a decir, pero muchos de ustedes en lugar de ser padres se han convertido en un hijo más de la casa. Por eso la esposa no puede y dice, ay, no tengo un hijo, tengo dos, ¿no? Y uno tiene 50 años. Ahora, ¿qué necesitas hacer, hermana? Soltar esa carga y tomar la carga de la presencia de Dios. Si vas a aplaudir, apláudele fuerte a Dios. Porque si Él no cambia, tú sí vas a cambiar. Pero necesitas tener la carga de la presencia de Dios. Ahora, el nivel de carga que cada quien lleva está determinado por su capacidad. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, ven Charlie, ayúdame a predicar. Vente con bebé Charlie. Y le voy a pedir al otro Charlie que venga. Si eres Carlos, ¿no? ¿Debes? Yo, sí, tú, bro. Ok, chéquense. No sé cuánto pesa bebé Charlie. Yo no sé cuánto pesa bebé Charlie, pero ¿se ve que esté sufriendo Carlos? No. Bueno, bro, te toca cargar a los dos. Yo no sé si logras entenderme esto. Obviamente me queda claro que eso es mucha carga para él solo. Vente, Jesús. Mira, aquí ya nos convertimos la iglesia de los Charlies. Vente, Charlie. Charlie Loyo, vente. Sí. Entonces vamos a hacer como un tipo silla. ¿Va? Vamos a intentar cargar a Carlos. Tú agárralo de atrás, bro. Alguien que se vaya ahí, alguien de las piernas. Una, dos. Bajémoslo. Chécalo.
Es la misma carga, pero ahora repartida entre ¿cuántos? Entre 4. El problema a veces es que no sabemos cómo llevar la carga que Dios nos da porque la estamos intentando llevar solos. Cuando la que Dios da en realidad es para que la compartamos entre la iglesia. Muchas gracias. Un aplauso para estos increíbles hombres. Entonces tú dices, Señor, no sé qué hacer con la carga que me has dado. Ya soltaste la carga del mundo, ya soltaste la carga que no has podido llevar, ya soltaste la carga que te está aplastando. Es momento de que compartas la carga con otros. Por eso la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse así como algunos tienen por costumbre, sino que al contrario, cuando ustedes se congreguen, háganlo para animarse los unos. Si leen su Biblia. ¿Sí se entiende? Entonces, iglesia, necesitamos ver qué nivel de carga estamos llevando para saber si tenemos que compartir la carga que Dios nos ha dado. Pero si definitivamente eso te está aplastando, eso no es Dios. Y miren, hace algunas semanas yo platicaba con una persona y le decía, bueno, esta persona para empezar me dijo, ya no puedo más, ya no le veo salida a la vida, no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, estoy cansado, estoy fastidiado, siento que no puedo más. Entonces yo le dije lo siguiente, bueno, bro, creo que una parte de lo que estás pasando es Dios sacudiéndote para que despiertes, para que experimentes la carga. Pero también hay un nivel que es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque muchos le echan como que le quieren echar la culpa a Dios. Así de, no, pastor, pues es que andamos pasando en pruebas y problemas. Es una tribulación que Dios nos mandó. O sea, no quiere asumir que su responsabilidad. ¿A quién le está echando la culpa? Ahora, hay otros que son todavía peor de espirituales, ¿no? Es que andamos aquí con pruebas, pastor. Es que el enemigo nos anda tentando. ¿Y le echan la culpa a quién? Al diablo, ¿no? Y se la pasan reprendiendo al diablo cochino cuando en realidad es culpa tuya, de tus decisiones. Entonces, yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a reaccionar? ¿Qué tan bajo tienes que caer para decir, Señor, estoy dispuesto a llevar tu carga? Porque quiero que sepas esto, iglesia. Dios se alegra con verte alabarlo. Dios se alegra con que vengas a la iglesia. Sí, a Dios le agrada eso. Has tomado una buena decisión, has tomado un buen camino, has tomado la decisión correcta. Pero Dios no quiere solamente que vengas un domingo y levantes las manos. Dios quiere tener una relación auténtica, genuina, real y creciente contigo. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a decir, sí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo? Porque escúchalo, mientras no tomes esa decisión, tal vez vas a caer más bajo y más bajo y más bajo y más bajo y más bajo. Porque hay algunos que me dicen, pastor, ya no voy a ir a la iglesia. Ya experimenté la iglesia y no cambia absolutamente nada. Es que la iglesia no cambia a las personas. Es Dios el que cambia a las personas. Y muchos, se los digo de verdad, muchos han experimentado la iglesia, pero no han experimentado a Jesús. ¿Cuándo vas a experimentar a Jesús? ¿Cuándo te vas a atrever a experimentar a Dios? ¿Cuándo vas a dar ese siguiente paso? Regresemos a la historia. Está el arca en la casa de Obed-edom. Ahí se la dejaron. No la toquen, no se acerquen, es más, ni la miren. Esa cosa es muy peligrosa. Pero pasa el tiempo y el terreno que Obed-edom tenía ahí que no podía vender, ¿qué crees? Se vende. Obviamente lo estoy inventando, ¿no? Algunos lo están leyendo en la Biblia. ¿Dónde dice que tienen? Ahí Obed-edom tenía un carro último modelo que ya lo quería vender y no lo podía vender y se vendió. Tenía una tiendita, ¿no? Ahí en el camino viejo a Jerusalén, que no vendía mucho, pero de un repente, pum, 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 ¿no? Ya no fue tiendita, fueron Soxos, ¿no?
mega comercial mexicana, ¿no? Le empezó, o sea, empezó a ir bien. Y me puedo imaginar a Obed-Edom un día juntándose con su familia y decirles, oiga, ¿se han dado cuenta que las cosas nos están saliendo bien? Y me puedo imaginar a los hijos diciendo, sí, sí lo veo, las cosas nos están saliendo bien. ¿Desde cuándo es? Desde que llegó esa caja. Porque ellos no sabían que se llamaba arca. Ellos que mira, una caja de oro que mata gente. Eso es lo que, si ustedes leen, Obed-Edom era un filisteo. De hecho, ahorita lo van a ver, era de la tierra de Gat. ¿Se acuerdan de dónde era Goliat? De ahí. O sea, que tal vez era primo lejano de Goliat, qué sé yo, ¿no? O sea, no lo sé, pero bueno, el punto es, era de ahí. O sea, él no sabía nada. Simplemente dice, desde que llegó la caja de oro, nos va bien. Y entonces, ese es mi punto, iglesia. Fuimos llamados a ser portadores de la presencia y no solamente a ser bendecidos por la presencia. ¿Sí se entiende? Porque Obed-Edom en ese momento él está siendo bendecido por la presencia, pero todavía no era un portador de la presencia. Ahorita van a ver la historia. O sea, solamente él dijo, ahí está la caja y déjenla, me va bien. No, ya me pude comprar 2 Lamborghinis, un Bugatti, tengo 3 Ferraris, ¿no? Ya mi casa lo pude ampliar, le pude poner alberca, ¿no? Ahí déjenla, ahí déjenla. Pero el tema no es decir que estoy siendo bendecido por la presencia, el punto es que yo tengo que ser un portador de la presencia de Dios. Y mira lo que dice Primera de Crónicas, perdón, me brinqué un versículo, disculpen ustedes. Voy a regresarme, Primera de Crónicas 13, versículos del 13 al 14. Y dice así, por lo tanto David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. Ahí está. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom ¿por cuánto tiempo? Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo de qué. Yo me imagino que tenía maíz sembrado y daba maíz a cada rato, así de, ni es época de maíz, pero mira, está lleno, ¿no? Tenía su cuenta de TikTok y casi nadie lo seguía y ¡pum! De en un jalón 4 millones de seguidores, ¿no? Porque no solamente fue por la persona, dice, y todo lo que qué, todo lo que poseía, todo lo que poseía, ¿no? Tenía su teléfono Xiaomi, ¿no? La versión más básica, pero con funda de diamantes, ¿eh? ¿Cómo ves? Oye, que lo bendigo todo lo que poseía, ¿no? Así de, ¿qué celular traes? Diamantes, ¿qué marca es? Un Xiaomi, ¿no? O sea, me lo puedo imaginar así, ¿no? Ahora, chécate esto, porque la historia cambia. Yo no sé si logres dimensionar lo que estamos a punto de leer, pero Obed-Edom fue bendecido en todo lo que hacía y en todas sus posesiones. Ahora, nada más para que me vayan siguiendo en la historia. Obed-Edom, ¿de dónde era? De Gat. O sea que era un ¿qué? Un filisteo. O sea, ni a cristiano llegaba, ¿eh? O sea, a veces hasta en las iglesias utilizamos así, cuando le predicamos a los jóvenes, no te fijes en las filisteas, te van a pervertir. De verdad, se utilizan palabras así en el mundo cristiano, ¿no? Así de, hija, no te fijes en el filisteo, ¿no? Esos son hijos del diablo. O sea, imagínate a este brother Obed-Edom, filisteo, de Gat, o sea, cero que ver con el pueblo de Dios. ¿Sí me están siguiendo la historia? Ahora, nada más una pausa, nada más para que vayan entendiendo. ¿Quiénes eran los que podían transportar la presencia de Dios? ¿Quiénes eran los que podían transportar el arca? Los levitas, los de la tribu de Leví, los sacerdotes. ¿Y dónde la transportaban? En hombros. Nadie más en todo el pueblo podía transportar la presencia de Dios. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando se repartieron tierras, a todos los pueblos se les dieron tierra, menos a los levitas. Fue triste, ¿verdad? Pero cuando ves lo que les dieron, era lo mejor que podía hacer. Ellos les dijeron, no te vamos a dar tierras, no vas a poseer terrenos, pero tú vas a poder vivir en la casa de Dios todos los días. Por eso es que los levitas eran los encargados de la casa de Dios. No, hombre, yo así no me importa que no me des casa, mientras vive en el palacio, nunca. Porque era tu casa, o sea, aunque sabías que era la casa de Dios, también sabías que era tu casa.
O si sabías que la presencia de Dios estaba ahí, obviamente todo te iba a ir bien, ¿sí se entiende? Entonces, los únicos que podían cargar la presencia, porque era parte de su herencia, eran los levitas. Entonces, chécate lo que sucede en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. Chécate. En este grupo, en el grupo de los que transportaron el arca de regreso, estaban como porteros, o sea, los que cuidaban el arca, no que jugaran fútbol. ¿Quiénes estaban? Y otros 68. ¿Cómo fue contado Obed-edom? Como un levita. O sea, no solamente como parte del pueblo, sino como ¿qué? Como sacerdote. Cuando tú transportas la presencia de Dios sobre tus hombros, cuando experimentas la carga, ya no eres conocido como el de Tláhuac, el de Iztapalapa, el de Valle de Chalco, el de Chalco, Iztapaluca, no sé, síganme diciendo, ¿no? Tulye, Santa Catarina. Ya no eres contado así. ¿Sabes cómo eres contado? Como sacerdote. Ya la gente no te va a conocer como, mira, ahí viene el que no terminó la prepa. Porque seamos honestos, a todos, eso es una realidad. Aunque no nos los digan de frente, todos tenemos un apodo. Todos, ¿no? Mira, ahí viene el prieto, el chaparrito, ¿no? A mí mi papá me hacía bromas, ¿no? Me decía, mira, hijo, ya esa playera te aprieta. Y yo, no, no me aprieta, no, sí, mira, te hace ver más moreno. O sea, todos tenemos un apodo, aunque no nos los digan de frente. Pero ya no vas a ser conocido por ese apodo, ya no vas a ser conocido por el lugar donde naciste, ya no vas a ser conocido por las cosas que dejaste truncas, vas a ser conocido como un hijo de Dios que prospera en todos los caminos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque te atreviste a llevar la carga, te atreviste a experimentar la carga. La bendición y la prosperidad emanan de la presencia de Dios. La bendición y la prosperidad emanan de la presencia de Dios. Tal vez estás cansado porque has estado buscando la bendición y la prosperidad en otros lugares y no has entendido que la bendición de Dios emana de su misma presencia, pero no de jalarla o no de empujarla. ¿De dónde? De cargarla. Entonces, algunos dirán, pastor, pero de verdad tenemos mucho tiempo yendo a la iglesia, pero no oras. No estás experimentando la carga. Vienes a la iglesia, experimentas la carreta, pero no experimentas la carga. Pastor, soy cristiano ni siquiera de domingo. Soy cristiano como de cada 6 meses. Hoy Dios te dice, ya no quiero que seas un cristiano de esos, yo quiero que seas un experimento, un cristiano que experimente la carga. ¿Por qué? Porque ser un portador de la presencia de Dios lo cambia absolutamente todo. Todo va a cambiar. Entonces, iglesia, ¿qué necesita cambiar el día de hoy? Yo quiero que reflexiones por un momento y reflexiónalo para ti. No se vale echarle la culpa a tu papá, ¿no? Porque algunos van a decir, no, pastor, es que no venimos porque mi papá no nos trae. Puedes venir tú. El otro día hablaba con una hermana y me decía, no, pastor, es que no he ido a la iglesia porque mis hijos no van. Y yo digo, pero tú sí puedes venir. Ven. Entonces muchos no logran dar ese paso hacia la bendición y hacia la prosperidad que Dios tiene. Y no estoy hablando de dinero, que tal vez represente para algunos dinero, pero no estoy hablando de dinero. Estoy hablando, por ejemplo, bendición, que tu esposo te ame como te mereces. Porque a lo mejor estás cansado de batallar con tu esposo, lo que decía, ¿no? Tal vez tu esposo se ha convertido en un hijo para ti. Pero si te atreves a cargar con la presencia de Dios, vas a tener el esposo que te mereces. Pero necesitas experimentar ¿qué? La carga. Necesitas cargar con la presencia. Tal vez tu negocio no ha despegado porque vienes a la iglesia, pero no has tenido a lo mejor la suficiente fuerza
para ir a un nuevo nivel en la presencia de Dios y traer a tus hijos a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando estaba en mi época de anticristiano, porque aunque no lo crean, hubo una época en la que todo lo que tenía que ver con la iglesia lo detestaba grandemente. Me acuerdo una vez decirle a mi papá, sí, pues cuando sea mayor de edad no me vas a poder obligar a nada. Así bien malote, ¿no? Y mi papá me dijo, sí, pues mientras vivas en mi casa vas a hacer lo que yo te diga. Aunque tenga 40, así tenga 50 años, mientras estés bajo mi techo haces lo que yo te diga y te callas. Tal vez a algunos nos hace falta hacer más mano dura con nuestros hijos. Perdón, no mano dura, mano firme. Pero es que estás batallando con tus hijos y en lugar de llevar la carga, estás con la carreta jalándola. Y muchos ya se acostumbraron a vivir así. Andan haciendo malabares con las deudas, Bancoppel, Banco Azteca, crédito sí, crédito no, compartamos banco. Estás haciendo malabares acá y con la otra estás acá con la presencia de Dios. ¿Ya te acostumbraste a vivir así? Y si lloras, ay Padre, ayúdame por favor. Y Dios está diciendo, cárgame. No, es que sí estoy bien, mira, porque si te cargo no voy a poder con eso. De eso se trata, de que sueltes esto y que agarres lo de acá. ¡Pum! Te lo pongas en los hombros. Algunos necesitamos que nuestras vidas verdaderamente sean cambiadas por el poder del Espíritu Santo, pero eso nunca va a pasar mientras solamente estés transportando la presencia de Dios sobre una carreta. Las cosas van a empezar a cambiar cuando empieces a llevar la presencia de Dios sobre los hombros. Y algunos podrán decir, pastor, es que llevo tanto tiempo en el cristianismo y tengo experiencia. ¿Sabes? A Dios no le interesa tu experiencia. A mí Dios me lo dijo eso, porque tengo muchos años en el evangelio. Y Dios nos dijo, a mí no me interesa tu experiencia. Te puedo presumir mis credenciales como pastor, tengo, nada más que nunca las uso. Así de, tengo mi credencial de cuando me ordenaron en el ministerio en el 2007. Tengo mi credencial de cuando terminé el instituto bíblico en el 2005, ¿no? Tengo mis credenciales como maestro de instituto bíblico. ¿Sabes? Y Dios me dice, a mí no me interesa tu experiencia ni tu currículum cristiano, ni en cuántas iglesias te has congregado, ni en cuántos lugares has ministrado, ni en cuántos lugares has servido. Lo que me interesa es que hagas las cosas a mi manera. Si te atreves a experimentar la carga de la presencia, todo a tu alrededor va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tú vas a ser diferente. No te conformes con lo que tienes, no te estanques con lo que estás haciendo ahora, no te justifiques del por qué no estás haciendo las cosas. Seamos portadores de la presencia de Dios. Te prometo que si te atreves a portar la presencia de Dios, todo lo que hagas va a ser totalmente diferente. Cierra tus ojos por un momento. Quiero que medites si lo que has estado haciendo es transportar la presencia en una carreta o si estás transportando la presencia sobre hombros. Porque transportar la presencia sobre una carreta pudiera parecer fácil, pero no se trata de transportar la presencia sobre una carreta. Porque si lo hacemos así, podemos salir lastimados. Si nos animamos a transportar la presencia sobre nuestros hombros y nos animamos a experimentar la carga de la presencia de Dios, la bendición de Dios nos va a alcanzar. Tal vez has estado persiguiendo la bendición y no te has dado cuenta que la bendición es la que te tiene que alcanzar a ti. Iglesia, hoy yo te animo a que algo sea totalmente diferente. Dios ya tuvo un encuentro contigo. Por eso estás aquí. Dios te trajo porque Él desea tener un encuentro contigo. Él ya te hizo una nueva persona, una nueva criatura. Pero ahora es nuestra responsabilidad empezar
a experimentar la carga de la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a conformar con lo que tenemos? Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. ¿Sabes por qué estás aquí el día de hoy? Porque Dios quiere más contigo. Realmente Él quiere tener más contigo. Y te puedo prometer esto: Dios no ha terminado la obra en ti. Dios no ha terminado el proceso en ti. Al contrario, Dios quiere darte más, mucho más. Ahora, de manera muy personal, dile al Espíritu Santo: quiero tener un encuentro real, genuino y auténtico contigo. Sé que tal vez el mensaje el día de hoy fue un poco diferente. Te decía, fue tal vez como una clase, pero sabes, si es algo que Dios me ha estado hablando en estos últimos meses. No estamos aquí para hacer de la iglesia un club social. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Obviamente nos las pasamos bien en el proceso, pero yo quiero ver que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Porque escúchalo bien, lo voy a decir de esta manera, va a sonar un tanto raro. No es tu propósito, es el propósito de Él en ti.